Hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor José Navarro Zendejas, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Desarrollo Educativo Institucional por la Universidad La Salle Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente labora como profesor investigador en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. De 2014 a 2019 se desempeñó como profesor investigador en cátedras CONACYT en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es miembro del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Se especializa en la relación jóvenes-educación-trabajo, transición escuela-trabajo, desigualdad de oportunidades educativas y competencias laborales. Es autor del libro La inserción laboral de los egresados universitarios, perspectivas teóricas y tendencias internacionales en la investigación, publicado por la ANUES en 2014. El tema de hoy, el tema que hoy trataremos es las tendencias en la estratificación horizontal de la educación superior en México. Y la entrevistadora que tenemos el día de hoy es la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación Superior. Antes de comenzar, les compartiremos un poco de contexto. En este diálogo, el doctor José nos presentará como objeto de estudio la estratificación horizontal de la educación superior en México. Sus hallazgos pondrán en cuestionamiento los mecanismos de selección y acceso a la educación superior, en un contexto que apunta hacia una nueva fase en la expansión de la educación superior, en donde el reto más grande será la desigualdad de oportunidades educativas. Bienvenidos y comenzamos. Hola, muy buenos días, feliz inicio de esta nueva cuenta del tiempo que nos marca el 2021. Pues en nombre del CUSEA continuamos con esta actividad de Dialogando con, que nos da la oportunidad de conocernos primero entre quienes somos investigadoras, investigadores, profesoras, profesores del CUSEA y de la Universidad de Guadalajara, y también a nuestro público, a nuestra gente que nos mira, les da la opción de conocer qué hacemos, cómo trabajamos, qué cosas hallamos en nuestras investigaciones, quienes trabajamos en el área de la educación desde una perspectiva ya no tanto pedagógica, sociológica, psicológica, sino desde el punto de vista de las ciencias económico-administrativas, la gestión, la economía de la educación, el empleo. Y ahora tenemos pues la gran fortuna de conocer a un joven investigador, al doctor Zendejas, ya lo presentaron. El doctor José Navarro Zendejas, pues como ya vimos, se ha especializado en el área, en una de las áreas de la educación que tiene que ver muy directamente con la economía de la educación y que es el empleo de jóvenes egresados. Un asunto bastante cambiante, altamente volátil ahora. Nos dicen las tendencias del del Foro Económico Mundial, que pues la mitad de nuestros jóvenes van a estar en 3 años más trabajando en áreas que no sabemos cuáles van a ser, que la mitad de los trabajos, las profesiones van a desaparecer o a cambiar, a transformarse, y pues nosotros seguimos formando jóvenes como si no hubiera la revolución 4.0, como si no existiera la pandemia. Entonces, pues, quisiera yo comenzar preguntándole a nuestro entrevistado, primero agradecerle su disposición a participar, a compartir con nuestro público, con la comunidad CUSEA y la comunidad de la UDG y la comunidad en general, pues sus hallazgos, sus opiniones sobre la horizontalidad del empleo, es decir, la parte que tiene que ver con la estratificación horizontal. Siempre hemos pensado en una estratificación vertical, ahora se plantea una estratificación horizontal. ¿En qué consiste esto?
¿cuáles son los hallazgos que has encontrado, José, en términos, por ejemplo, en mi caso fui la primera generación de mi familia que llegó a la universidad, que tiene estudios universitarios, que tiene estudios de posgrado? Pareciera ser que estaba ya garantizado, y ahora se busca incluso constitucionalmente, que si naces en una familia de obreros, de campesinos, de comerciantes, no necesariamente tengas que seguir ahí. ¿En qué consiste esta horizontalidad? ¿En qué consiste estratificación horizontal? Pues sobre todo, ¿qué es lo que está buscando el artículo 3º constitucional? Bien, pues encantado de poder participar con ustedes en este evento y honrado de contar con la participación de la doctora Elia, que es una experta en el tema de la educación superior y experta internacional, por supuesto. Y bueno, para mí es un gusto, insisto, poder compartir este espacio. Ha sido muy, muy curiosa mi incorporación a la UDG, que también es mi alma mater. Fue en 2019, el primer semestre pues tuve mucho trabajo. Y luego el 2020 prácticamente, pues ya sabemos lo que sucedió. Entonces, ha sido pocas las oportunidades que yo he tenido de poder compartir pues mi línea de investigación con la comunidad del CUSEA. Entonces, me da mucho gusto que tenga esta posibilidad. Y con respecto al comentario y a la pregunta que me hace la doctora sobre la estratificación horizontal, efectivamente es un fenómeno que, bueno, se comenzó a estudiar particularmente en países que solemos llamar industrializados o países avanzados, en los países ricos, para decirlo de otra manera, en donde se empezó a ver en diferentes niveles educativos que conforme se saturaba o se completaba o se universalizaba determinado nivel educativo, lo que comenzaba a suceder era que se empezaba a diferenciar la calidad de la oferta educativa en determinado nivel. Esto se empezó a observar tanto en la educación secundaria como posteriormente en la educación superior. ¿A qué nos referimos? Hubo una época, como bien lo mencionaba la doctora en su ejemplo, en que solamente unas pocas personas llegaban a determinado nivel educativo. Entonces, cuando alguien que no pertenecía a los niveles típicos que llegaban a los sectores típicos que llegaban a esos niveles, llegaba a un nivel, pues entonces se consideraba como alguien de primera generación, o un hecho pues inédito, o un hecho que no se esperaba, ¿no? Alguien que fuera la primera vez de su familia que iba a la universidad, en fin. Entonces, conforme se fueron completando esos niveles, se empezó a observar que había diferencias, pero ya le llamamos horizontales. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas las personas logran llegar a un nivel educativo, la calidad o el tipo de educación que obtienen las personas en ese nivel no es el mismo, no se considera igual. Entonces, esto, insisto, se empezó a estudiar particularmente en países industrializados, y en el caso de México tenemos una situación muy, muy interesante para nosotros como investigadores, y es un fenómeno social que es parte de nuestra propia sociedad, que es que en México todavía no llegamos ni mucho menos a una universalización de la educación superior. Estamos lejos de eso. Estamos en niveles, dependiendo de los indicadores, pero vamos a dejarlo entre 35 y 40%. ¿no? Más o menos de cobertura en educación superior, lo cual comparativamente con otros países pues suele considerarse baja, ¿no? Y sin embargo, ¿no? A pesar de que todavía no tenemos este logro en términos verticales, también en México se ha dado este fenómeno de la diversificación de la oferta en educación superior. Y a eso es a lo que nos referimos con la estratificación, es decir, la división o la segmentación horizontal en la educación superior. Es un fenómeno relativamente emergente, al menos desde mi punto de vista, como objeto de estudio. En México hay pocas todavía las investigaciones que se enfocan en esto. ¿Por qué? Porque todavía el reto de lograr una mayor cobertura en términos absolutos, en términos, digamos, de una mayor expansión o de que la educación superior le llegue a más gente, pues sigue siendo un reto importante. Un reto que, como bien lo mencionas, doctora, está intentando o se intentó asumir desde la Constitución al decir que la educación superior era obligatoria para el Estado ofrecerla, no tanto para las familias, cursarla, pero bueno, se puso una vara muy alta el Estado al decir, bueno, tenemos la obligación de que todas las personas lleguen
a la educación superior, lo cual es una aspiración, pues, desde mi punto de vista válida y por un lado, y por otro lado, pues difícil de lograr por las circunstancias que tenemos actualmente en nuestro sistema educativo. Este sería... O sea, esta estratificación horizontal quiere decir que aunque todos lleguemos a los estudios universitarios, no todos egresan con las mismas capacidades, con las mismas posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Eso por supuesto que tiene implicaciones, y aquí habría dos maneras de entenderlo. Una desde el sector educativo, que sí hay una clara diferenciación en términos de calidad educativa que se ofrece en instituciones. Vamos a pensar, por pensar solo en un sector, en el sector privado, evidentemente la calidad que se logra en una universidad, pues, donde se pagan muchos miles de pesos, no es necesariamente la misma que se logra en una universidad donde se pagan unas cuotas muy, muy bajas por muchos indicadores. No es una cuestión solamente de discriminación de los ricos, como pagan más, les dan mejor educación. Hay muchos indicadores que nos llevan a pensar que la educación que se imparte en determinadas instituciones de educación superior privada es de muy baja calidad. Entonces, desde el punto de vista de la formación que reciben los jóvenes, sí hay una clara diferenciación. Y luego el mercado laboral suele reconocer de manera distinta estas distintas formaciones, ¿no? Muchas veces por estigmatización social, hay que reconocerlo. O sea, muchas veces por el solo hecho de venir de una universidad de élite se cree que las personas están capacitadas, pero eso ya está instalado en muchos empresarios, en muchos empleadores, y en otras ocasiones es porque han constatado que la calidad educativa o que la formación que reciben los jóvenes pues es distinta. Entonces, por supuesto que esto sí tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pues yo lo que he visto ahora es que con esto de la necesidad de fomentar las habilidades blandas, las habilidades socioemocionales, he llegado a ver, incluso a constatar ofertas laborales de grandes empresas maquiladoras del sector microelectrónico, donde antes decían UDG absténganse y ahora dicen tal universidad que es muy prestigiosa, muy cara, privada, dice absténganse. No los queremos porque es gente que no sabe trabajar con todos los niveles sociales, es gente que no tiene las capacidades socioemocionales para trabajar en equipo, etcétera, solo trabajan entre iguales o hacia arriba, pero no hacia abajo. Me llama mucho la atención cómo ha cambiado, y quizá por mi edad, ¿verdad? Cuando llega uno a ser gente vieja, pues ha pasado muchas experiencias, y yo lo que recuerdo era que la educación privada en los 70s, 80s, era para los niños ricos tontos que no tenían capacidad mental y intelectual para entrar a las exigencias de las universidades públicas. Y después se quiso hacer lo contrario, ¿no? Pensar que las universidades privadas eran mejores que las públicas. Algunos estudios que yo he visto demuestran que en términos de ingresos se les paga primero un poco más a los de las privadas cuando entran, y que antes de 5 años los de las públicas ya los equipararon en términos de ingreso y los superaron en términos de capacidades. O sea, como bien señalas, hay mucho estereotipo, hay mucho prejuicio social por esta etapa neoliberal, ¿verdad? De pensar que si pagas más y es más caro, es mejor, cuando sabemos que la educación depende y es corresponsabilidad del educando. Entonces, no necesariamente está ya siendo vigente esto de que si sales de una universidad privada muy costosa o muy prestigiosa, vas a tener las capacidades que ahora se requieren en la cuarta revolución industrial, sobre todo en estas áreas emergentes. ¿Qué opinas? Claro, por supuesto. A ver, es un tema muy, muy complejo. Lo primero que quisiera decir es que tenemos en México una ausencia de estudios como sistemáticos que nos permitan comprobar cómo ha evolucionado esto. Entonces, muchas veces nos quedamos con estudios de caso o con cuestiones que nosotros observamos en la realidad, pero que
difícilmente tenemos las herramientas para ver cómo se ha generalizado ese fenómeno. Y esa es una gran desventaja que tenemos en México con respecto a la investigación que se hace en otros países, en donde hay bases de datos sistemáticas, ¿no?, de seguimiento de egresados, por ejemplo, que son, digamos, comparables en el tiempo y entre universitarios, y que se puede llegar a afirmaciones como más contundentes. Por eso, en México tenemos que ser, digamos, desde mi punto de vista, como a veces prudentes para hacer afirmaciones. Es lo que yo al menos intento hacer, porque no contamos con información, digamos, amplia. Aún así se pueden observar tendencias, y las que mencionas me parece que sí van en ese sentido. Es decir, hay una imagen de lo que es la educación privada en México que es distinta, y que muchas veces cambia en función de los sectores, ¿no? No es lo mismo los sectores de servicios que los sectores industriales, y dentro de los sectores industriales, por supuesto, los sectores industriales emergentes, digitales, también son muy distintos. Y lo que yo sí quisiera resaltar tiene que ver con la importancia de lo que se conoce como las redes sociales, pero no las redes sociales estas de Facebook y Twitter y etcétera, sino las redes sociales que se construyen en la vida cotidiana. Y en ese sentido, sí se ha observado una tendencia a que en determinados sectores los mismos egresados de universidades privadas atraen a sus iguales, que es decir, a los que fueron a determinadas instituciones privadas, no necesariamente con base en sus capacidades intelectuales o en su capacidad de trabajo, ¿no?, sino simplemente porque los conocen o porque quieren trabajar con personas que supuestamente son iguales a ellos. Y esto se observa en determinados sectores y en determinados niveles jerárquicos de ocupaciones laborales, ¿no? Y en ese sentido no es algo que muchas veces se diga públicamente, es decir, las empresas no es que digan, solo vamos a contratar estas universidades, pero uno lo observa, ¿sí?, al ver la planta laboral de determinados sectores. Ciertamente, yo quisiera enfatizar la importancia de diferenciar. No podemos meter en un solo cajón qué es la educación privada, ¿no? Hay educación privada de élite, de esta que decías, para niños ricos flojos, en donde al mismo tiempo se forman niños ricos muy inteligentes, es decir, no todos son así, y al contrario, por supuesto que la educación privada no es únicamente para personas incluso que no pueden pagarla. Hay muchas personas que eligen la universidad pública aún pudiendo pagar la educación privada, ¿sí? Aquí, lo interesante aquí, yo sí quisiera resaltar también en términos de la diferenciación de educación privada, particularmente me interesa enfatizar esto. No es lo mismo las oportunidades que tiene una persona en una universidad privada en donde se cuida más el proceso educativo. Otra cosa es que se lleve, o sea, que el estudiante lo logre o no, esa es otra cosa, pero al menos hay mejores condiciones, ¿no? Que en una universidad, voy a decirlo como lo decimos coloquialmente, de estas universidades patito, ¿no? En donde pues, la universidad es una casa vieja, ¿no? En donde una casa vieja de 8 cuartos y cada cuarto se convirtió en un aula y la entrada es la recepción y ya, eso es todo lo que tiene el estudiante. O sea, no tiene más oportunidades para hacer otro tipo de actividades, para socializar, en fin, todo lo que implica el proceso educativo más allá de la formación académica estrictamente hablando. Y en ese sentido, sí creo que hay un mercado de educación superior privada que le podemos llamar de low cost o de bajo costo, que muchas veces es un puro negocio, es decir, solamente lucran con las aspiraciones de muchos jóvenes para tener una carrera, ¿sí? Jóvenes que normalmente no pudieron lograr llegar a la universidad pública, y por eso estas universidades patito les llamamos en la academia de absorción de la demanda, ¿no? O sea, absorben esa demanda. Instituciones de absorción de demanda. Claro. Así es. Y tristemente, y con esto termino este punto, no hay una regulación seria, estricta, ni siquiera transparente hacia ese sector de la educación superior en México. Y eso me parece que es un hueco muy grande de parte del Estado. Es decir, se deja que los privados hagan casi lo que quieran. Muchas veces ni el REBOE tienen esas instituciones o únicamente el REBOE, y entonces se deja a los chicos con aspiraciones truncas que después el mercado laboral las termina cobrando, ¿no? Así es, efectivamente, el reconocimiento de validez oficial de estudio, que fue el mecanismo que el Estado implementó para darle la oportunidad a privados de poder colaborar, contribuir con el Estado a
a ofrecer educación superior, a ampliar la oferta educativa, no tiene un modelo de calidad. Yo dirigí hace 2 años, una tesis al respecto, donde se comparan los 3 modelos de reconocimiento de validez oficial de estudios: el de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, que es quien otorga el reconocimiento de validez oficial de estudios, y para el caso de Jalisco, y el de la Universidad de Guadalajara. Y realmente los 3 difieren mucho, y excepto el de la UDG, que es el más completo, un poco más exigente, con mayor garantía de un servicio de calidad, pues los otros difieren mucho. Entonces, un particular, si no me da el rebo de la UDG, me voy a la Secretaría de Innovación, y si no, me voy a la Federal, y de cualquier manera lo obtengo. El asunto es que como la población sigue creciendo, o sea, todavía hasta el año pasado tuvimos el bono demográfico, pues la demanda siempre presiona a que haya estas instituciones de absorción de demanda, que las vemos cuando salen las listas de aceptación de la UDG. Están dando ahí los folletos para que se inscriban en todas estas universidades. A mí me llama la atención en la relación universidad-empleo o formación universitaria-empleo, ese fenómeno emergente de no estar requiriendo ya títulos universitarios o estar expidiendo títulos universitarios para algunos casos todavía muy especiales. Google, las grandes empresas de robótica, de ensamblado, lo más relacionado con la tecnología clásica de la Revolución 4.0, y dicen: a mí no me interesa ya si tienes preparatoria o no tienes, si tienes una licenciatura, maestría o doctorado. A mí lo que me interesa es que sepas resolver problemas de manera creativa, que sepas trabajarlos en equipo. Y bueno, de repente me encuentro con que estudiantes que estaban a la mitad de la carrera, pues ya son responsables de áreas en Tata Consultancy o en Google o en etcétera, ¿no? Y pues ni siquiera habían terminado la carrera. Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? Y sobre todo mi preocupación es cómo nos impacta a las universidades, que nos están diciendo: mira, tales y tales carreras van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, etcétera, y nosotros seguimos en la inercia de formar profesionistas como si eso no estuviera pasando. Claro, sí, no, este es un fenómeno súper interesante que efectivamente yo no lo he estudiado específicamente, pero sí me ha interesado mucho, sobre todo al escuchar cada vez más personas que tienen esta idea de que, pues, ¿para qué vamos a la universidad, no? Si conformarme, por ejemplo, con aprender código, el famoso aprender a codificar o aprender a programar, ¿no? Con eso pareciera que ya es suficiente para poder tener trabajo. Y la realidad es que dice que en algunos sectores, en algunas empresas, sí está siendo cierto, ¿no? Entonces, por supuesto que eso envía un mensaje que puede ser, digamos, entendido de muchas maneras por parte de los jóvenes. A mí me preocupa, particularmente me preocupa todo el sector de jóvenes que están haciendo esto y que no llegan a esos puestos, ¿no? Esos son los invisibles, de esos nadie habla, porque solamente hablamos o pensamos o consideramos a los que sí llegaron a las empresas. Pero a mí me preocupa, en todo caso, me preocuparía saber, o estaría interesante estudiar, qué pasa con los que hicieron lo mismo, pero no lograron, por alguna razón, llegar a esto. Es decir, no les dio la formación que obtuvieron de cualquier manera para lograr eso. Entonces se quedan, como decimos coloquialmente, como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin empleo y tampoco sin carrera, ¿no? Sabemos que dejar la universidad y volver a ella no es sencillo, es complicado. Hay una alta probabilidad de que los que desertan de la universidad no vuelvan a la universidad. Entonces es una apuesta arriesgada que, insisto, para muchos, bueno, no sabemos cuántos, pero para un sector de jóvenes les está funcionando. A mí lo que me preocupa, y sobre todo, pues ya tenemos, ¿verdad? No solo la Singularity University, claro, sino la Universidad Google, ¿verdad? Claro. Que te recibe, te forma en un proyecto con unas ciertas conocimientos, metodologías, herramientas técnicas, pero sobre todo también con habilidades socioemocionales,
y no te da título, o sea, claro. Y no tienes plan de estudio, no tienes una trayectoria que seguir, y puede demorar el tiempo que tú requieras, porque cada ser humano es diferente, en considerar que ya has desarrollado un proyecto o has sido parte de un proyecto o que ya has contribuido y puedes parar en el momento que quieras, etcétera, ¿no? O sea, sí, como que está surgiendo paralelamente a la universidad tradicional y a la formación tradicional, una formación mucho más libre, mucho más flexible, que es también mucho más atractiva para los jóvenes, claro, y las jóvenes. Sí, otro fenómeno es el de los famosos bootcamp, ¿no? Los famosos bootcamp. Ahí tengo una chica que está haciendo su doctorado ahí con nosotros en el doctorado en gestión de la educación superior sobre bootcamps y educación superior, ¿no? Y entonces estamos todo el tiempo en esta reflexión de qué tendría que hacer la universidad ante estos fenómenos, ¿no? Mi postura es la siguiente. Yo creo que la universidad, por un lado, no tiene que seguir ciegamente y acríticamente lo que diga el mercado. Es decir, no tenemos que ser seguidores de, ¿qué quiere el mercado? Eso hacemos. Entonces cambiamos cada vez que el mercado cambia. Yo creo que no, la universidad como institución, como gran institución, con U mayúscula, digamos, pues tiene muchos siglos de existir y ha hecho las cosas de alguna manera bien para poder haber subsistido, no sé, sus 300, 400, 500 años, depende del punto de partida que queramos ponerle. Pero pongamos la universidad moderna, ¿no? La universidad del siglo XX ha subsistido y se ha solidificado cada vez más. Entonces no podemos tirar a la basura eso y decir, pues como ahora el mercado dice que ya no se necesita esto o lo otro, dejemos de hacerlo. Creo que eso hay que valorarlo. Pero por otro lado, tampoco la universidad pues, puede ser ciega a lo que está pasando en el mercado laboral. Entonces, creo que sí necesitamos un equilibrio en la educación superior de adaptación sin renunciar a los principios esenciales que para mí tiene que ver con formar no solamente profesionistas, sino también ciudadanos, ¿no? Ciudadanos libres, que fomenten la democracia, que sean solidarios, que sean fraternos. Es decir, porque el otro extremo es el chico, voy a poner un caso hipotético de un chico de 15 años que a lo mejor por su cuenta y a lo mejor porque sus papás nunca le hicieron caso, se encerró en la computadora y aprendió a programar como nadie, ¿no? Y entonces este chico pues no tiene habilidades sociales, pero es muy bueno para programar. ¿Le van a dar el trabajo? Sí. ¿Cómo le va a ir en la vida? No sabemos. No sabemos cómo le va a ir en la vida porque a lo mejor lo que aprendió a hacer en ese momento es muy bueno, pues a lo mejor en algunos años la tecnología cambió y él no tuvo el proceso de aprendizaje para adaptarse al cambio. Algo que sí se puede lograr en la universidad. Estas universidades tipo Singularity que prometen o que difunden que su currículum cambia cada 6 meses, pues sí, tiene esa ventaja de adaptarse cada 6 meses o al tiempo que ellos digan a lo que se requiera. Pero ¿qué pasa cuando eso que aprendiste de manera tan especializada ya no existe? No viviste, ¿no?, en tu formación el proceso de adaptarte y entonces, pues no sé, puede ser que te vaya bien en la vida, puede ser que llegue un momento en que te quedes obsoleto, ¿no? Entonces, a mí sí me da miedo esa hiperespecialización que observamos. Así es, señalas una parte muy importante en la formación de una ciudadanía crítica, participativa, activa, no solo la formación para el trabajo. Efectivamente, las universidades no podemos reducirnos a ser el área de capacitación o de proveer fuerza laboral cualificada específicamente para las empresas y más concretamente para el sector industrial, que es el que más presiona, ¿no? Claro. Pero aquí entran algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la gestión. ¿Tú consideras que la forma en que se están gestionando las universidades, que sigue siendo a mi gusto una gestión fabril, estandarizada, demasiado larga, etcétera, muy homogénea para todos, puede seguir sobreviviendo? O sea, ¿es la forma en que la universidad puede continuar funcionando ante todos estos cambios? A ver, tengo que entregarle una cosa a una persona que está en mi casa. Denme 30 segundos y vuelvo. Muy bien. De la pandemia. Un segundo. No te preocupes, te esperamos. Vamos a darle chancecito al doctor José Navarro para que atienda estas cuestiones personales.
muy interesante el tema, muy importante el continuar investigando estas cuestiones de los cambios en el mercado laboral y la forma en que funciona y forma la universidad, la educación superior. Adelante, por favor. Perdón, cosas de la pandemia, que hay que hacer arreglos en casa urgentes y, en fin, coincide todo. Bueno, con respecto a la gestión, hablabas de una gestión fabril. Yo creo que, sobre todo en las universidades grandes, y hay que decirlo con toda honestidad, o sea, nuestra universidad es grande, es la segunda universidad más grande del país, somos muchas personas involucradas, es un no voy a decir elefante porque no es así, porque sí somos una institución dinámica, grande, pero al mismo tiempo es compleja de gestionar. Entonces, yo creo que hay dinámicas y hay inercias que venimos arrastrando del pasado que no hemos podido cambiar, ¿no? No hemos podido cambiar por muchas circunstancias, ¿no? Y en ese sentido creo que en algunos aspectos particularmente de la gestión del aprendizaje, creo que sí caemos en muchos aspectos de burocracia académica que desde mi punto de vista sí impiden una buena formación y que eso impacta, por supuesto, en los egresados, ¿no? O sea, cuando un docente tiene que dedicarle mucho de su tiempo a trámites burocráticos administrativos, por ejemplo, para juntar constancias para los estímulos, que eso lo sabemos los académicos, no es algo a propósito fácil. De la convocatoria que acaba de abrirse. Exacto, por supuesto que eso claro que sí tiene una repercusión, porque es un tiempo que podríamos estar destinando, hipotéticamente, vamos a pensarlo así, no todos, hipotéticamente lo podríamos estar destinando a otras tareas sustantivas de nuestra labor académica. Entonces, creo que sí hay una necesidad, o sea, la universidad sí le puede aprender mucho al mercado, sobre todo al sector de la innovación, de cómo podríamos hacerle para ser más eficientes en nuestra tarea académica, para podernos adaptar mejor a estos cambios, ¿no? Creo que ese es el punto, o sea, no es un asunto nada más de seamos más eficientes por ser eficientes, no, es que al no ser eficientes estamos dejando de hacer muchas cosas que podríamos hacer como universidad para atender estas necesidades de un mundo tan cambiante, ¿no? Esto creo que sí es un reto que tenemos muy importante, ¿no? Creo que la Universidad de Guadalajara hace muchos esfuerzos por adaptarse, pero bueno, somos una universidad, insisto, muy grande. Ahí es donde entra tal vez el dilema, ¿no? ¿Qué es mejor, una universidad grandota o muchas universidades pequeñas, ¿no? Me parece que es una pregunta. Esa discusión estuvo en el inicio de la reforma allá en los años 90, 92, 93, antes de que saliera la nueva ley orgánica, ¿no? Si era más conveniente una red de universidades pequeñas o un sistema como el canadiense, ¿no? Que fue el que más inspiró, o el de la Universidad de California, el que más inspiró la reforma de la Universidad de Guadalajara. Y aquí, bueno, vienen algunas otras cosas que yo creo que son de interés para quienes nos están viendo y escuchando, que tiene que ver precisamente con volver al tema, al título del tema, ¿no? En la igualdad horizontal, ¿no? Si México es un país donde la mitad de la población está en pobreza, tenemos más de 30 millones de gente en la indigencia, es decir, pobreza alimentaria, pobreza laboral, pobreza patrimonial. Ya sabemos que niños que no comen bien los 3 primeros años difícilmente van a poder desarrollar su cerebro y tener capacidades para llegar a ser profesionistas, posgraduados, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede la universidad, la pública sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo puede la educación superior pública contribuir a esta horizontalización de las igualdades, del desempeño, de los logros, sobre todo para estudiantes y jóvenes de los sectores menos favorecidos? Sí, claro, tocas un punto muy importante, porque voy a referirme sobre todo a la Universidad de Guadalajara. Tenemos una política de admisión que es meritocrática, 100% meritocrática, ¿no? Tenemos un examen que, bueno, ahora está muy, muy, muy en boca de todos por lo que ya sabemos que ocurrió, que se va a repetir. Entonces, es un examen en donde el mérito académico es el que te da un lugar, y en ese sentido uno podría pensar que, pues,
ahí no importa seas hijo de quién, si sacaste un determinado puntaje vas a tener tu lugar y eso, digamos, tus propias capacidades te lo aseguran. El problema que podríamos discutir aquí con esta meritocracia es que, como bien lo decías, hay muchas personas que vienen de determinados orígenes sociales que por más que quieran, le echen ganas, se esfuercen, ¿no? Pues no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque también hay una relación, si nos vamos más atrás, digamos, en la relación entre origen social y estratificación, o origen social y destino, pues sabemos que hay una relación, que esa ha sido estudiada prácticamente en todos los países desde hace muchos años, entre los recursos con los que cuenta la familia, de todo tipo, recursos económicos, el capital cultural familiar. Exacto, y el rendimiento, es decir, qué tan bien te va en la escuela, vamos a ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Entonces, por supuesto que a los que les va muy bien en los exámenes, pues hay más probabilidades de que sean los que vienen de familias con recursos, digamos, que les pudieron haber llevado a esos resultados, que a los chicos de familias que en una espiral pues han tenido pues sus recursos o sus posibilidades muy deprimidas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el debate, creo que a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, de las famosas acciones afirmativas. Hay países, por ejemplo, en Brasil, en algún momento histórico, se determinó un número de lugares, unas cuotas para estudiantes, por ejemplo, de origen indígena, de origen afrodescendiente, en donde no importaba sus capacidades. Es decir, aquí tenemos cuotas de personas que vienen de estos orígenes y les vamos a ayudar a ponerse vamos a decirlo, al nivel o a remediar aquellas carencias que han tenido de origen. Solamente así, con este tipo de acciones afirmativas, desde mi punto de vista, se puede lograr pensar en la igualdad realmente para toda la sociedad. De la otra manera, pues claro, la meritocracia es muy debatida en estos últimos años. Tiene sus bondades y tiene sus carencias, ¿no? Es el sistema que hemos elegido y creo que tenemos que hacernos cargo de ello. Ahora, pues creo que la universidad tendría que, y lo hace también, ¿no? El famoso semestre cero en educación media superior, que ha sido una manera de ayudarle a los jóvenes que no lograron entrar en primera instancia o que van a los calendarios que empiezan en invierno, a lograr remediar un poco sus posibilidades, porque normalmente en los exámenes se segmenta la población, ¿no? Se segmenta los que entran en un calendario que en otro calendario. Entonces, hay un reto. Yo no digo que sea sencillo de abordar, pero bueno, estamos ahí poniendo... Sí, no es fácil desmontar la gestión industrial, o sea, que le pide como si fueras a entrar a una línea de ensamble, que la materia prima, o sea, el estudiante que aspira tenga ya una cierta cualificación, un cierto procesamiento para que pueda seguir en un proceso estandarizado. Muchas de las propuestas que se hacen en términos de la gestión del conocimiento y ya no de la gestión industrial, fordista, taylorista, ¿verdad? Ni siquiera lonista, toyotista, es que se acepte a todos, pero que el examen no sea un examen para ver quién entra y quién no entra, sino un examen de perfiles que vaya diciendo, a ver, este grupo de estudiantes o estos estudiantes están muy bien en esto, pero mal o regular en esto otro. Estos están mal en esto, pero muy bien y regular en esto otro. Y entonces empezar a dar procesos diferenciados y no, o sea, esto implica cambiar la normatividad, porque los planes de estudio exigen que se marquen trayectorias, que se marquen perfiles de ingreso, perfiles de egreso, etcétera, ¿no? Lo que se están planteando es que, por ejemplo, hay un primer año donde no se elija ni siquiera carrera, porque es muy difícil que un joven que acaba de pasar la pubertad, está apenas a los 17, 18 años, ya sepa qué va a hacer de su vida, en qué carrera va a estudiar, cuando muchas de las carreras ni se conocen, ¿no? Claro, que es el modelo americano del minor y el major, ¿no? Exacto. Y después las profesiones liberales es una escuela aparte, después del college. Ese es otro modelo. Sí. Y donde bueno, sobre todo, ¿cómo vamos a formar a estos jóvenes en áreas laborales que no sabemos cuáles son, que no sabemos en qué van a consistir? Si no nos vamos por las grandes generalidades de formarlos en las áreas generales, pues va a ser muy difícil que podamos atinar, ¿verdad? Claro, es un equilibrio difícil, porque si queremos ir al día, pues lo que implica diseñar un programa para lo que pide hoy el mercado, pues no es fácil. O sea,
Lo peor, José, es que la universidad trabaja con mercados a futuro. Claro, o sea, ahora tenemos que empezar a formar jóvenes que dentro de 4 o 5 años van a ser profesionistas. Y lo que nos están diciendo los futurólogos, al menos los CEOs de las grandes empresas transnacionales, porque desgraciadamente en México y en el sector educativo no se hace futurología. Los estudios de futuro son más bien tendenciales, basados en matrices de insumo-producto, pero no son realmente futurología. Pues tenemos ahorita que estar formando para algo que no sabemos cuál va a ser su perfil de egreso, cuáles van a ser su plan de estudio, cuáles van a ser su trayectoria. Y ese reto requiere de una gestión mucho más ágil. No sé qué opines tú. No, totalmente de acuerdo. Es muy interesante cómo yo, aunque no soy economista, pero mi diagnóstico muy desde fuera es que México va como un seguidor de lo que se hace en el extranjero, ¿no? Entonces, lo que pide el mercado extranjero, pues se lo da, pero no hemos logrado como país tener una iniciativa, es decir, a ver, ¿a qué nos queremos dedicar como país? ¿No? ¿A qué sector? ¿En dónde le vamos a poner, digamos, el acento? Porque lo que estamos... ¿Quieren teles? Pues nos dedicamos a producir. ¿Quieren coches? Nos dedicamos a producir coches, pero no hay una iniciativa y eso, si estamos todo el tiempo respondiendo a eso, pues encadena todo lo demás, pues... O sea, si una universidad se pone muy seria y dice, a ver, vamos a hacer un estudio bien de prospectiva, ¿a qué mercados vamos a trabajar? Pues va a decirle primero al país, oye, pues ¿a qué te quieres dedicar para ver qué quieres que te forme, ¿no? Pero a lo mejor aquí, como decimos los economistas, funciona la ley de Say. La oferta crea su propia demanda, ¿no? Y no hay que estar creando oferta para la demanda que ya existe. Claro. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y que por la cual he trabajado al menos desde los últimos 5 o 7 años, tiene que ver con la conciencia social de nuestros estudiantes y su intervención en proyectos sociales que logren modificar las condiciones junto con las comunidades marginadas o menos favorecidas. Y tiene que ver con la innovación social a través de una de sus vertientes, que es el emprendimiento social. Nosotros hemos apostado y en el CUSEA tenemos ya un intraecosistema de innovación y de emprendimiento social, donde lo que buscamos es que los jóvenes, las jóvenes, sean de la carrera que sean del nivel educativo, primeros semestres, últimos, posgrados, incluso de preparatoria, puedan trabajar en equipo colectivamente y puedan intervenir junto con las comunidades en solucionar al menos un pequeño problema, una pequeña deficiencia que haya, y eso desarrolla mucho las habilidades socioemocionales y les da mucha confianza, incluso orienta vocacionalmente hacia lo que realmente les gusta a los jóvenes. Pero no sé cuál sea tu opinión. Yo lo que veo es que no hay en general en las universidades una visión de que esto puede ser benéfico y puede ayudar. Claro. Sí, a mí ese tipo de iniciativas me parecen muy, muy nobles porque, por un lado, hacen que la universidad pues, asuma su papel como un actor importante en la sociedad, pero no solamente con sus estudiantes, sino en la sociedad, en la comunidad, voy a decirlo en esos términos. Y por otro lado, forma a los estudiantes al mismo tiempo que hace esto, ¿no? Entonces, por eso digo que me parecen iniciativas muy nobles. El problema que yo veo en eso es que pues, son iniciativas costosas, porque eso lo tiene que financiar la misma universidad, ¿no? Porque si son, digamos, iniciativas de solución de problemas en la comunidad, pues ahí no hay pues, nada de lucro, ¿no? Yo sé que puede haber maneras de lograr las dos partes. Entonces, tiene que ser una apuesta. La universidad tiene que apostarle a decir, parte de mi presupuesto lo voy a destinar al servicio social, pero no servicio asistencial, sino servicio, digamos, de calidad, de valor agregado. Es decir, que mis estudiantes creen una innovación, que esa innovación tenga impacto en la comunidad. ¿Y quién la va a financiar? Pues la misma universidad, a través de sus diversos mecanismos que tiene para fíjate que esa es una de las bondades que tiene el emprendimiento social, claro, que hemos trabajado sin un solo peso. No se ha dedicado un solo peso del presupuesto universitario. Una de las cuestiones que implica el emprendimiento social
es hacer que las propias comunidades y los propios estudiantes obtengan y generen los propios recursos. O sea, no es solo servicio social, es habilitar y empoderar a las comunidades para que ellas resuelvan sus problemas con el apoyo técnico, académico, humano, de universitarios. Y esto es lo primero que aprenden nuestros estudiantes. No hay dinero, no hay un peso para el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? Porque la gente de la comunidad tampoco tiene dinero. Claro. Entonces, se desarrolla una creatividad, pero además un ímpetu por conseguir las cosas que les va dando una gran seguridad primero y una gran resiliencia a nuestros estudiantes y una gran capacidad para enfrentar después el mundo de los negocios. Yo no sé, también te pido tu opinión y aquí como entrevistadora he planteado la tesis de que es más fácil para quien ha hecho emprendimiento social hacer emprendimiento de negocios o emprendurismo de negocios que a quien no lo ha hecho. Porque el mundo de los negocios es realmente mucho más complejo y es más cruel o más competido, ¿no? No, fíjate que es súper interesante. No es un área que yo haya investigado, entonces pues ahí más bien es mi opinión desde fuera, pero me da gusto esto que me comentas, ¿no? Que se han logrado hacer cosas sin recursos. Creo que aún así la universidad le ha apostado al menos a tener este tipo de iniciativas, ¿no? Y a destinar personal o, en fin, a crear este tipo de mecanismos. Y creo que ese sí sería una muy buena, un muy buen ejemplo para otras universidades que no sabrían cómo hacerlo porque le pongan el pretexto de los recursos. Entonces, me parece súper interesante que se haya logrado este mecanismo y totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, me parece que sí. Si alguien logra conseguir recursos, digamos, de la nada, ¿no? Sacar agua ahí de las piedras, pues entonces pues ya lo demás es pan comido, ¿no? Al menos en teoría. Sí. Pues estamos llegando ya al final de la entrevista, José. No sé si brevemente tú quisieras hacer alguna conclusión para dejar algún poco de tiempo muy escaso, si hay preguntas, participación del público. Yo lo único, y me quisiera dirigir en este caso a los estudiantes que nos están escuchando, tanto de CUSEA como de cualquier otra universidad, que valoremos o que valoren el hecho de estar en una universidad. O sea, el número de personas que logra llegar a la universidad en México no es alto, es bajo relativamente hablando, ¿no? Entonces, ustedes de alguna manera son privilegiados por estar estudiando una carrera y la invitación es a aprovecharla en su máxima expresión y a echarles muchas ganas en estos tiempos tan complejos de confinamiento. Sabemos que no es sencillo, pero bueno, las universidades le estamos poniendo todas las ganas, cada quien desde su trinchera, para que el proceso educativo no demerite en estos tiempos, incluso que pueda ser hasta mejor. Entonces, que nos sintamos privilegiados y que no solamente un privilegio que nos va a rendir a nosotros frutos, sino que lo pensemos como un privilegio para poner al servicio de los demás una vez que seamos profesionistas. Ese sería mi... Así es. Pues muy interesante tema que da para mucho más. Sí. Nos gustaría quedarnos platicando más tiempo, pero pues se nos acaba la liga, se nos acaba el tiempo de la entrevista y no sé, nuestra coordinadora, si tiene preguntas que te haya hecho el público, comentarios. Yo por mi parte, José, te agradezco, me emocionó mucho, una gran entrevista y muchas coincidencias. Ojalá podamos conjuntar esfuerzos y generar sinergias para seguir avanzando en este tema tan importante que es educación superior y empleo. Doctora, muchas gracias. Antes de despedirnos, voy a comentar lo que nos escribieron a través de las redes sociales. Bueno, Daniel Manso manda saludos al doctor. Martín Ortega, buen día, saludos cordiales desde Toluca. René Hermosillo dice un tema muy interesante, muy bien presentado, felicidades a ambos. Saracho Cristina dice la universidad debería enfocarse en hacer las licenciaturas y los diplomados con planes de estudios más cortos. Tratar de reducir a la mitad del tiempo de estudio. Es más rápido aprender en cursos en línea y en ocasiones más eficaz que hacerlo en una universidad. Por otro lado, tenemos el comentario de Martín Ortega. Él dice el tema del modelo educativo universitario y su evaluación desde una metodología de calidad en el mercado laboral del 2021, cómo garantizar éxito o resultados patrimoniales.
Y el último comentario es de María Elena Chávez. Dice, excelente que el doctor retome la parte tan importante de lo que se busca también con la formación profesional, como son los valores de la trascendencia, el pensar en lo que somos y necesitamos como sociedad. No todo puede pensarse en función a los estándares de practicidad de la obtención de recursos. ¿Si tienen algún último comentario? Sí, yo sobre esto último, justamente a mí sí me aseguran que al hacer cursos cortos se va a cubrir la otra parte, yo lo firmo, pero me parece que es complicado. Me parece que es complicado lograr un proceso integral en poco tiempo. Entonces, cursos cortos sí, pero no de cualquier manera. Esa sería mi opinión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Navarro por acompañarnos en el primer programa del año de Dialogando Con, en donde pudimos conocer más sobre el impacto que tiene el pensar de la educación superior en las sociedades. Si no se reduce la desigualdad de clase social y regional, no podrá producirse un impacto deseado en la desigualdad de oportunidades. Agradecemos la excelente participación de la doctora Elia Marume Espinosa, quien guió y enriqueció este diálogo, y por la presencia a toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio. Nos vemos el próximo jueves. Buen día y muchas gracias a todo el equipo de CTA.